El presente video es para repasar los aspectos fundamentales del ordenamiento de datos haciendo uso del software R. Paso número 1 es conseguir data interesante para hacer el análisis respectivo. Por ejemplo, tenemos acá en la página web del INEI estadística vitales nacimientos. Esto está en la sección de microdatos. Podemos extraer el archivo DBF o el archivo SPSS y utilizarlo en el R sin mayor problema. Si uno lo descarga en DBF, eso es compatible con Excel y lo puede abrir en Excel así como lo tengo en este archivo de acá. Muy bien, entonces ya tenemos base de datos que va a ser sujeto a análisis. El siguiente paso es ingresar esta base de datos al software R. Para ello hay varias opciones. Veamos alguna de ellas. La forma más práctica, creo yo, es haciendo uso del portapapeles. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo copiar la data, darle control C, le he marcado todos los datos, le doy control C. El copiar, el darle control C, lo que hace es enviar toda esta información a un repositorio temporal que se llama el portapapeles. Bueno, ahora lo que corresponde sería pegarlo en la base, pegarlo en el R para hacer los cálculos respectivos. Una vez más, aquí también tenemos varias opciones. Una de ellas es utilizar los códigos o el lenguaje propio para interactuar con R, ¿no? Que es en su versión básica la forma correcta de hacerlo. Por ejemplo, yo podría darle un nombre a esta base de datos. Puedo llamarle testdat, de data para hacer test, para testearla. Podemos dar el nombre que quieran. Y luego le doy los comandos que le permiten al R leer esta información que está ahorita en el portapapeles, ¿no? Por eso que a continuación tengo que indicarle justamente eso. ¿Ya está? Entonces, estos serían los comandos para poder ingresar una base de datos, cargar una base de datos en R, ¿no? Le damos Enter. Y para chequear que efectivamente los datos están ahí, le pedimos un resumen de esta base de datos que acabamos de crear, a la que le hemos llamado testdat. Podemos llamarla como querramos, decíamos, ¿no? Le pido un resumen. Y ahí están las distintas variables con un detalle sobre las mismas que es parte de la base de datos. Bueno, entonces, haciendo uso de los códigos, el lenguaje propio de R, podemos hacer los cálculos y análisis que sean respectivos. Obviamente hay que revisar cuáles son estos códigos y aprenderlos. Bueno, pero una forma práctica de lidiar o hacer uso del R es a través de un complemento, de un paquete que se llama el R Commander, ¿no? El R Commander es un paquete, entonces nos vamos a paquetes, el cual hay que instalar, y para eso está el video correspondiente que explica su instalación. Ahora lo que toca es cargar este paquete. Nos vamos a paquetes, cargar paquetes, lo buscamos en nuestra lista de paquetes instalados. Aquí está justamente R Commander, lo seleccionamos, le damos OK. Y lo que abre el R para nosotros es una nueva interfaz en la cual podemos hacer uso de R, pero ahora a través de menús desplegables para los diferentes cálculos estadísticos que vayamos a necesitar, sin necesidad, obviamente, de aprender los códigos necesarios para ejecutar cada uno de ellos. Del punto de vista de usuario, evidentemente facilita las cosas. Bueno, con el R entre manos, lo que corresponde es también cargar los datos, ¿no? Entonces, repito el mismo proceso. Regreso a mi data, la copio, la sombreo completamente, la copio. Eso lo va a mandar al portapapeles, recuerden. Y ahora la cargo en mi R Commander. Me voy a datos, elijo importar datos. Acá tengo las distintas opciones, miren. Si hubiéramos descargado la versión SPSS de la página web del INEI, tendríamos que haber elegido esta opción para jalar esa base de datos. Acá tienes el Minitab, del Stata, que son software muy conocidos, o inclusive podrías cargar un archivo Excel como cualquiera. Bueno, nosotros hemos elegido trabajar con portapapeles, entonces es la primera opción.
Acá le colocamos un nombre a la base de datos, el que ustedes gusten, dataset pongámosle, que es el nombre que sale por default. Nos pregunta acá, localización del archivo de datos. Bueno, el archivo de datos está en el portapapeles, entonces le marcamos portapapeles. Decíamos, es ese repositorio temporal, ¿no?, que surge cuando damos copiar a algo. Luego, separador de campos. Bueno, en esta clase de softwares, como el Excel, que es de donde estamos trayendo la información, el separador de campos son los tabuladores. Y finalmente, carácter decimal es un punto. El carácter decimal en mi computadora, se separa a través de puntos los decimales y coma las miles. Entonces punto está bien, es importante indicarle eso también para que entienda bien los números. Le damos a aceptar. Y listo, los datos ya están cargados en el R Commander. Podría pedirle un summary de dataset ahora, pero acá tengo la opción de hacerlo a través del menú desplegable, ¿no? Me voy a estadísticos, me voy a resúmenes y elijo conjunto de datos activos para saber cuáles son los datos activos que están en esta base de datos que acabo de subir. Me dice que son 23, le doy a aceptar y ahí están. Summary dataset, recuerden, fue el comando que utilicé hace un momento en la versión básica del R, no el R Commander, solamente el R. Mi base de datos en ese momento se llama testdat, me acuerdo. Bueno, acá a través de los menús desplegables del R Commander logramos lo mismo y evitamos o nos ahorramos el estar aprendiendo estos distintos códigos del R. Bueno, acá están todas las variables que va a ser sujeto de nuestro análisis. Muy bien, entonces, cumplido ese paso, ya tenemos la información en nuestro software para hacer el análisis correspondiente, el análisis que nosotros querramos hacer. Lo inicial, lo fundamental cuando uno tiene data entre manos es hacer ordenamiento de datos, analizarla a través de este enfoque. Entonces, hagamos un par de cruces de variables para ver qué encontramos de esta data de nacimientos. Bueno, en estadística me voy a resúmenes todavía y podría pedirle distribución de frecuencias. Hagamos algunos cálculos de frecuencias. Hacemos clic ahí y, por ejemplo, podemos calcular las frecuencias de, por acá, tipo de parto, ¿no? Recuerden que esta estadística es de nacimientos en Lima y Callao de un determinado año o de todo un año. Y quiero saber cuántos tipos de parto se registran, las frecuencias de los mismos, ¿no? Entonces elijo tipo de parto, le doy a aceptar. Y acá están mis resultados. Tipo de parto, tengo doble, por ejemplo, hay 1704 casos que han sido partos dobles, más de 3, entiéndase 4 a más hijos, un solo caso, 7 casos no han especificado, trillizos, triples, 54 casos, y partos únicos, por sentido común es el que tiene mayor frecuencia, 106.000 casos han sido parto único, ¿no? Y en la siguiente línea puedes encontrar la misma información pero con su frecuencia relativa. La de arriba, esta que estoy reseñando, frecuencia absoluta, esta de acá, frecuencia relativa, ¿no? Un 98% de los casos han sido partos únicos, un 5% partos triples, un 1% no ha sido especificado. Y ahí están los porcentajes para los demás casos, ¿no? Hagamos otro cruce más. Estadística, resúmenes, distribución de frecuencias. Por ejemplo, podríamos elegir hijos vivos. Esta variable responde a la pregunta: ¿cuántos hijos tiene ya usted? Imagínense la mamá que acaba de dar a luz y tiene que llenar este formulario y tiene que preguntar cuántos hijos tiene actualmente. Entonces le ponemos hijos vivos, le damos a aceptar y aquí está. Tenemos desde 1 hasta, quiero ver el número mayor, 14, ¿no? Lo numera correlativo, no más que cuando el 10, el 11, el 12 en adelante lo va a colocar después del 1, porque lo está ordenando con base en el primer dígito, en el 1, ¿no? Acá está con un hijo, 53.000 casos, con 2 hijos, 31.000 casos, con 3 hijos, 14.000 casos, así sucesivamente hasta el caso más extremo, que tiene 14 hijos, hay un solo caso. Y en la parte inferior, las frecuencias relativas, los porcentajes
de cada una de estas frecuencias con respecto al total. Entonces, podríamos calcular frecuencias de todas las variables que nosotros querramos. También podríamos graficar histogramas, ¿no? O generar clases, generar grupos. Bueno, para eso me tengo que ir a la otra opción, a gráficas. En gráficas ahí vamos a encontrar histogramas. Pero claro, para que estas opciones se activen, yo necesito variables que sean numéricas, que el software las considere numéricas para que puedan ser procesables. Y en este momento aparentemente no hay ninguna variable numérica, o el software, el R, no las está reconociendo como tal. Es por eso que esta parte no se está activando. Bueno, para convertir nuestras variables a numéricas, basta con que me vaya aquí a editar conjunto de datos. A ver, para entender esto bien, por ejemplo, en el caso de hijos vivos, está tomando a cada hijo como una categoría, un hijo, dos hijos, tres hijos, no la está tomando como numérica, ¿no? Para que convierta o tome a una variable como hijos vivos como numérica y poder hacer gráficos como el histograma con ella, necesito editar sus características. Pero es algo muy sencillo. Con la base de datos seleccionada, con la base de datos correcta, en este caso dataset es la que hemos creado, me voy a editar conjunto de datos. Le hacemos clic ahí y ahí vamos a encontrar la matriz completa o la base de datos completa, que fue la que importamos desde el Excel, ¿no? Entonces acá yo puedo cambiarle la condición a cualquier variable. Entonces estábamos hablando de hijos vivos, ¿recuerdan? Esa variable está por acá a la derecha. Acá está, hijos vivos. Entonces basta con que yo le haga clic al encabezado y automáticamente no solamente me da la opción de cambiarle el nombre por uno que se puede entender con más facilidad, sino me da también la opción de cambiarle a el tipo de variable que necesito para hacer mis histogramas, ¿no? En este caso, hijos vivos, la voy a cambiar a numérica. Listo. Basta con eso. Cierro acá, regreso al R y ahora sí ya tengo el menú de gráficas activado, porque ya tengo una variable susceptible de ser analizado con estas opciones. Bueno, me voy a histograma y justamente ahí tengo la variable que habíamos convertido, hijos vivos, ya está habilitada. Obviamente podemos habilitar todas las variables que querramos de manera numérica para que sea susceptible de ser analizada con el histograma, ¿no? Y si queremos hacer el análisis de frecuencias, hacemos lo contrario, lo habilitamos como una característica y hacemos el análisis de frecuencias como hace un momento. Bueno, hijos vivos. Acá en el botón de opciones yo puedo determinar cuántas clases quiero construir, ¿no? Podría pedirle 5 o 6 o dejarlo en automático. El número que ustedes crean prudente, lo colocan ahí y el software les creará esas clases. Por ejemplo, yo le puedo pedir 4 clases. Vamos a hacer 4 clases. Le damos a aceptar. Perdón, regresamos a datos antes de darle a aceptar para ver qué opciones más tengo. Miren, gráfica por grupos. Hacemos clic acá. Yo también podría hacer mi histograma de hijos vivos con 4 clases, pero por grupos. Por ejemplo, podría pedir por cualquiera de estas variables que me permita hacer una clasificación. Por ejemplo, por sexo, ¿no? Ojo, que este es el sexo o el género de los niños que acaban de nacer, no de los niños que referencia los hijos vivos. Entonces yo podría tener 2 histogramas, un histograma de hijos vivos para aquellos que están teniendo un niño y un histograma de hijos vivos para aquellos que están teniendo una niña, ¿no? O por tipo de parto, las variables que ustedes quieran, ¿no? A ver, entonces también podemos hacer nuestros histogramas por grupos. Veamos qué sale. Le damos a aceptar, otro aceptar final y aquí está nuestro gráfico. Bueno, los datos solamente alcanzaron para 3 clases, a pesar que le pedí 4, pero solo alcanzaron para 3. Y como lo habíamos considerado, estamos calculando el histograma para aquellos casos en los cuales nació un niño, el histograma de hijos vivos para aquellos casos
en los que nació una mujer. Hagamos un cruce final. Regresamos al R. Me voy otra vez a editar conjunto de datos. Voy a buscar otra variable que sea interesante de ser analizada con clases. Por ejemplo, el peso de los bebés. La convierto en numérica, el peso de los bebés. Cierro, regreso a R-Commander, me voy a gráficas, me voy a histograma y acá tengo el peso de los bebés, ¿no? En opciones podría generar clases una vez más. Vamos a pedirle 4 clases otra vez, un poco más, unas 6 clases. Lo puedo hacer por grupos. El peso por tipo de parto, ¿no? Aceptar. A ver, repaso cuál es la consulta que vamos a hacer. Vamos a construir un histograma del peso de los bebés con 6 clases cada histograma. Y digo histograma, varios histogramas, porque estamos generando cada histograma del peso del bebé para los diferentes tipos de parto que están registrados en nuestra base de datos, ¿no? Entonces acá le seleccionamos tipo de parto. Muy bien, le damos el aceptar final y el gráfico lo saca, por cierto, acá. Aquí está. Aquí está. Acá están los diferentes tipos de parto: doble, más de 3, no especificado, triple o el parto único, como lo vimos hace un momento. Y ahí están los histogramas para cada uno de ellos, acorde como se lo pedimos. Ahora, por las frecuencias de cada una de las opciones, el análisis solamente resulta válido para los tipos de parto único, ¿no? Acá están las frecuencias, el histograma, porque para los demás casos tenemos muy poquita frecuencia, por lo tanto los histogramas no terminan de dibujarse. Muy bien, entonces por favor recordar, el software R es un software muy versátil, hace uso de códigos para poder ejecutar los diferentes comandos, pero felizmente tenemos este paquete que se llama R-Commander que nos facilita el acceso a estos códigos a través de menús desplegables en los cuales encontramos los principales cálculos estadísticos que se suelen utilizar, ¿no? Recuerda que hay diferentes formas de cargar las bases de datos. Podemos cargarlas desde los archivos de base de datos más conocidos o cargarlas a través de portapapeles, como lo hemos mostrado en este video. Si uno quiere hacer diferentes cálculos con estos datos, va a tener que condicionarlos a si las variables son numéricas o categóricas. Entonces basta con entrar a editar conjunto de datos para poder determinar las características de cada variable y poder hacer cálculos de frecuencias tradicionales o cálculos de histogramas según corresponda. Muy bien.